Noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de Mate y Café. Ya estamos en la sexta edición de nuestro programa que hemos creado con Celeste con la idea de generar un espacio para nosotras y nosotros que los domingos en la tarde generamos alguna reflexión para la semana. Y hoy queremos conversar de algo que probablemente te ha estado pasando y aunque quizás nunca lo hayas nombrado, y eso es lo interesante del autoconocimiento y del estar más consciente, es nombrar las cosas, nombrarlo de alguna manera, es porque hay momentos en la vida en los que hay algo que siento que ya no funciona y no necesariamente sabemos lo que es, pero tenemos alguna sensación, algo en el pecho, algo como una distancia que sentimos, eh, como que si estuviéramos viviendo nuestra propia vida, pero un poquito alejadas de ella. Y quizás sigues haciendo todo, yendo a tu trabajo, atendiendo a tu familia, resolviendo. Incluso puede verse normal, pero ese sentimiento no lo podemos ignorar. Y esa pregunta que aparece, Celeste, y que dice, con esto te doy la bienvenida, ¿y yo dónde estoy en todo esto? A veces uno se pregunta. ¿Cómo andas, Marce? Bueno, hola a todos, lindo domingo. La verdad que me parece que es un tema muy interesante porque es justamente de que después de tantos años que venimos trabajando con personas, hemos observado algo que se repite muchas, muchas veces en nuestra vida. Y también nos ha pasado a nosotros, ¿no? ¿Por qué no contarlo? Y esto ocurre cada vez que en la vida hacemos cambios y en nuestra vida hacemos muchísimos cambios, Marce, porque el cambio no es algo que ocurre de un momento para otro en la vida. El cambio es un proceso, Marce, ¿sí? Y para dentro de ese proceso, lo que nos va ocurriendo cada vez que hacemos un cambio es lo que hoy le pusimos el nombre desconexión. Hay una desconexión que tenemos y que nos pasa con nosotros, con el entorno y donde nos encontramos cada vez que realizamos un cambio en nuestra vida. Así es, y hoy la hemos categorizado, hemos puesto tres desconexiones que pueden ser una señal. En capítulos anteriores hemos hablado de las señales que nos remueven el piso, hemos hablado de por qué es necesario mirarse. Bueno, hoy día queremos mostrarte estas tres desconexiones que pueden estar apareciendo en tu vida y que hacen necesario y que vuelvas a ti, que te vuelvas a mirar, y esa es nuestra invitación en todos los capítulos, es nuestra invitación a volver a conectarnos con nosotros mismos. Y hoy día queremos hablarte de estas tres desconexiones que pueden aparecer mucho antes de lo que alguien las llegue a verbalizar y que pueda decir, hay algo que necesito cambiar en mi vida. Entonces vamos a poner atención a qué desconexiones son. Y la primera es desconexión de tu propia historia. La segunda es la desconexión desde tu propia voz. Y la tercera es la desconexión de tus vínculos y de la vida que estás viviendo. Qué interesante, porque no vamos a poder dar todas las respuestas hoy, Marce, pero sí buscar algo mucho más simple, ¿no? Que sería ayudar a mirar. Y en esta desconexión, empecemos por la primera, que me parece muy importante, está muy relacionada con lo que nos está pasando y lo que nos fue pasando. La desconexión de tu propia historia eh, tiene mucho que ver con algo que yo observo y es, te diría a veces preguntarme, o lo que no me estoy preguntando quizás, ¿quién soy?
o quién estoy siendo en este momento. Y empezamos a vivir desde lo que esperan los demás de nosotros, sin darnos cuenta. Mm. Cuando hablo de los demás, eh, el primer núcleo sería la familia, porque nosotros tenemos una super historia de las familias, porque aprendemos a relacionarnos, pero vos pensás, Marce, que las familias se forman de conexiones con otras familias y de ahí vienen otras historias. Entonces cada uno empieza con sus historias, sus verdades, sus mandatos, sus creencias, lo que va arrastrando, y eso se empieza a conectar. Y ahí aprendemos a ser buenas hijas, buenos hijos, buenas madres, buenos padres, buenas parejas, personas exitosas, lo que es la responsabilidad, lo que es la irresponsabilidad, lo que es el sufrimiento y hasta dónde llegamos. Y son muchas cosas valiosas las que aprendemos, pero también nos van condicionando. Y no hay nada de malo en formar historias y conexiones y aprender de otros. ¿Sabes dónde aparece el problema, Marce? Cuando dejamos de distinguir lo que realmente somos y lo que aprendimos que teníamos que ser. Y eso me parece muy interesante, Celeste, porque es lo como ya les hemos ido contando, este jueves vamos a hacer una masterclass denominada Raíces y Alas. Y esta es parte de la raíz, es parte de que nosotros traemos estas tradiciones de vida que son la forma de vivir que hemos ido aprendiendo, pero muchas veces creemos que las decisiones las tomamos completamente nosotros mismos. Sin embargo, hay muchas decisiones en nuestra vida que las tomamos por esta raíz, por esta forma de relacionarse que tiene nuestra familia, por la forma de vivir la vida, por la forma de entender lo que es ser familia, lo que es ser responsable. Y ahí hay muchas frases que escuchamos como mandatos familiares, creencias, las formas de amar que tenemos. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado en esta familia? No arreglamos, nos peleamos, pero nos arreglamos cuando volvemos a hablar simplemente, no, como cuando se olvida todo. No necesariamente hablamos los temas, ¿ya? O hay otros mandatos familiares como, no sé, las mujeres de nuestra familia siempre han cuidado a los hijos, o al revés, las mujeres de nuestra familia siempre han trabajado. Entonces, empiezan a ver estos mandatos, creencias, formas de amar, formas de protegernos, formas de relacionarnos con el éxito, con el dinero, con el trabajo, con la pareja. Y ahí hay patrones que están en nuestras raíces y que son parte de esta primera desconexión, tal vez. Exactamente. Sí, Marce, bien lo decís. Pero quiero aclarar algo, que es muy importante, ¿no? Porque no se trata de echar la culpa a nuestra familia. No se trata de decir esto me pasó por culpa de mis padres, por situaciones complejas que viví, porque nací en un lugar, ta, 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 ta. No se trata. Se trata de comprender. Y para poder comprender nuestra historia, eh, necesitamos aprender de alguna forma que aquellos que vivimos no solo no se puede modificar, sino que eh, es el resultado de un montón de cosas que tuvimos que transitar para ser quien somos hoy. Y ese quien somos hoy, si comprendemos de una manera diferente nuestra historia, eh, nos permite dejar de repetirla como un piloto automático. Porque si yo sigo mirando el pasado y diciendo fue parte de mi historia del por qué estoy así hoy, lo que voy a generar es más pasado y voy a seguir automáticamente actuando siempre de la misma forma, previniéndome de la misma manera,
evitando siempre de la misma manera. Entonces, si yo comprendo mi historia y la miro desde otro lugar, eh, salgo de ese automático, que es, muchas veces lo escuchamos que lo dicen, ¿no? Salí del piloto automático, pero tiene un sentido nuestro piloto automático. Sí, me parece muy interesante, Celeste, eso que dices que no es culpar y efectivamente lo vamos a enfatizar porque es simplemente hacernos una pregunta. ¿Cuánto de la vida que estoy viviendo hoy realmente la elegí? ¿Y cuánto simplemente continué de lo que todos, de las expectativas que todos tenían sobre mí? ¿Mm? Porque a veces llegamos a los 30, a los 40, a los 50 y recién nos empezamos a inquietar como lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Y a decir que llevamos mucho tiempo cumpliendo una versión de expectativas de otro, una versión tal vez que fue necesaria, porque tal vez eh, era la parte de la historia que tenía que ocurrir para llegar a ser quien soy. Eh, pero quizás hoy ya tal vez un poco no te representa. Qué buen tema, Marce. Creo que lo siento acá, eh, y eso puede sentirse a confusión, como confusión muchas veces, como cansancio, como una especie de vacío que a veces no sabemos explicar. Nos cuesta explicarlo. Pero, y ¿sabes por qué? Porque nos replanteamos esto. Si tengo todo lo que debería tener o querer, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué siento que necesito más? Son como preguntas que nos hacemos. Y yo ahí te voy a marcar algo, porque yo no creo que sea más en lo material o en lo superficial de lo que el vaso lleno o el vaso vacío que a veces decimos. No es que estoy mirando el vaso vacío, porque no estoy necesitando algo material, algo concreto que me falta, sino que me estoy reinventando. Lo que me falta es interno. Entonces, no es si me falta más, es en qué momento dejé de escucharme, de sentirme, Marce. Claro, me hace recordar, y es muy potente esto, no busques afuera lo que estás necesitando dentro. Eh, Porque, claro, una transformación profunda no comienza con necesariamente cambiar las cosas afuera, no busques afuera. Muchas veces comienza volviendo hacia atrás, a mirar, como decíamos recién, qué patrones estoy repitiendo, cuánto me estoy quedando en el pasado, cuánto de ese pasado creo que es imposible digamos, de cambiar. Y, y a veces hay gente que se siente un poco atrapada en esos patrones. Dice, no, no puedo salir de acá. O sea, yo tengo que seguir en esta senda porque es lo que he vivido siempre, es lo que sé hacer. Eh, Así que, porque ahí también, si no conoces tu raíz, es muy difícil comprender hacia dónde quieres crecer. Y qué bonito eso, porque en el fondo te das cuenta que un árbol tiene raíces, pero las ramitas van creciendo hacia distintos lados. Y un poquito esa metáfora podíamos mostrar. Totalmente. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que nos volvemos expertos en escuchar las necesidades de los demás. Eh, y yo también diría, me atrevo a sumarte un desafío más, no solo las necesidades de los demás, en saber qué le pasa al otro y tener la respuesta para que el otro esté mejor. Porque sabemos cuando alguien está incómodo, sabemos si un hijo necesita algo, sabemos si una pareja está distante,
sabemos si estamos en un trabajo cuando el jefe necesita algo, sabemos qué esperan la familia de nosotros, por ejemplo. Y también sabemos dar respuestas muy fáciles desde afuera al otro cuando le pasa algo. Esto es muy nuestro, de la interacción cotidiana de todos los días. Eh, pero hay algo que nos pasa y es, sé mucho de los demás y qué tanto sé qué necesitamos nosotros. O sea, si a mí me preguntan, Marce, ¿qué necesitas? Cuando yo estoy tan enfocada en las necesidades de otros, lo primero que quizás te responda es no sé, o Estoy bien, gracias. ¿No es cierto? ¿Cómo Sí. estás tú? Estoy bien, gracias, sí. Bueno, miren, aquí terminando esta primera desconexión, si nos damos cuenta, es súper cotidiano, es súper cotidiano. Y quedémonos con que es esa pregunta que no nos estamos haciendo. Y la pregunta es como, ¿cuánto de nuestra vida que estamos viviendo hoy realmente nos pertenece? Y ahora vamos a ir a la segunda desconexión, que es la desconexión de tu propia voz. Y esto me toca muy profundamente porque cuando empiezas a mirar tu historia y aparece esta segunda desconexión, que es la de nuestra propia voz, porque empezamos en la vida especialmente a ir escuchando a todo el mundo, como decías tú recién, pero menos a nosotros mismos. Y nos empezamos a callar nuestra voz. Y lo que pasa también, y en lo que lo he vivido personalmente, es que empiezas a vivir la voz de un rol en tu vida. La voz de mamá, la voz de trabajadora, y tu voz. Em, Tu voz, qué potente. Justamente la voz es potente, ¿Sí? porque hay personas que dicen estoy perdida y cuando empezás a conversar con esas personas, descubrís que llevan años tomando decisiones en función de otros. Y acá me encanta poner el laberinto. Quizás estamos todos juntos dentro de un laberinto y tenemos que encontrar las salidas y tomamos las decisiones en base a lo que quieren los demás. Entonces, cuando llegamos a ese lugar, eh, nos encontramos que no es la salida que buscamos. Y en ese momento ya no sabes distinguir si ese camino para encontrar la salida era el que yo quería o era el Ujú. que querían otros o el que debería querer por ciertas cuestiones que vengo arrastrando sin darme cuenta, sin escuchar esa voz que vos decís, Marce. Ujú. Sí, pues y eso nosotras hablamos en general y metafóricamente tal vez, pero ojalá que le resuene a cada uno en su historia, para no irnos por una historia en particular. Nosotras mismas tenemos nuestra historia, ¿no es cierto? De cuánto hemos ido acallando nuestra voz y hemos seguido, eh, o hemos tenido una voz presente de un rol, de un rol, que como dices tú, eh, es lo que venía dándose por la historia de digamos, de nuestra familia o de nuestro quehacer, y llega a este punto donde tú piensas, ¿y es esto lo que debería querer para mi vida? Y ahí aparecen señales como lo vimos en capítulos pasados, que son las señales que nos hablan antes de una crisis, y que es el cansancio que no se va, la irritación, ay, las ganas de estar sola, la sensación de estar un poco, como dices tú, atrapada en ese laberinto. Sí. Y la necesidad de hacer algo distinto, que también lo hemos hablado,
que no es cambiar de escenario, simplemente, es hacer algo distinto como de adentro, ese deseo de recuperarme, ¿no es cierto? O ese deseo de ya no sentirme postergado. Y muchas veces intentamos solucionar estas señales afuera y, y vamos haciendo cosas externas. Eh, Nos capacitamos, cambiamos de trabajo, como habíamos visto, y nos llenamos de nuevas actividades. Algunas de esas pueden ser de conexión y pueden ser que realmente nos den una esperanza de que este escenario que estoy viviendo lo puedo mejorar gracias a esto. Pero pasan los días y sientes que fue como algo momentáneo. Claro. Y empiezas tú a pensar que vuelves a sentir lo mismo y que no era eso lo que me iba a dejar tranquila con mi voz interior. Porque, Marce, eh, no es solamente cambiar de escenario. Porque cambiar de escenario es como estar mal, ¿sí? Y cambiarte la ropa. Cambiarte la ropa no implica que no sigas sintiendo o que dejes de estar mal. En realidad, volvemos a lo mismo. Es volver a escucharte, como vos decís. Volver a verte. Volver a sentirte. Oye, y se me ocurre como una pregunta que podemos dejar a la reflexión. ¿Y si nadie estuviera esperando nada de ti, qué elegirías? Hoy domingo para mañana lunes. ¿Qué elegirías? Me encantaría responderte y, y lo primero que recuerdo cuando estaba en esos cambios es, ojo, te diría, que no estamos diciendo que tengas que renunciar a todo, porque a veces nos agarra esas ganas de decir, no tengo ganas de nada, quiero romper todo, quiero cambiar radicalmente mi vida, dejaría esta pareja y tendría otra. Por eso vuelvo a insistir en esto. No se trata de empezar eh, de cero y hacer un cambio radical en todo, porque es como cambiar el escenario sin tomar conciencia. Entonces vuelvo. Se trata de empezar a recuperar la capacidad de elegir conscientemente. Y en este elegir conscientemente es poder escucharte, sentirte, entender de dónde venís y qué es lo que te pasa. No sé qué pensás vos, Marce. Sí, exactamente. Y es lo que les queremos ofrecer en nuestra masterclass de este jueves, porque exactamente es eso. No, la invitación nuestra no es partir de cero, es reconocer tus raíces, no es romper con todo, ni cambiarte la ropa y tomar decisiones apresuradas, como esta pregunta que acabamos de hacer, sino que es tomar decisiones conscientemente. Y aquí hay una diferencia enorme entre querer escapar de nuestra vida y querer volver a sentirme presente en mi vida. Eh, y a veces esta segunda parte la estamos buscando hace mucho tiempo. Mm. Sí, Y mucho. ahí está el tema de esta voz interior. Sí. Y acá es donde te diría que llegamos a un punto fundamental que para mí, Marce, es el tercero, lo nombraste, pero a veces pasa muy desapercibido y la mayoría de las veces, bueno, contamos y muchos cuentan la parte de la historia, muchos cuentan la parte de escucharse, tener claridad,
pero también nosotras empezamos y marcamos algo, ¿no? Y es la tercer conexión, desconexión, digamos, que es la desconexión de nuestros vínculos y de la vida que estamos viviendo, porque podemos estar rodeados de personas y sentirnos profundamente solos. Podemos tener una pareja y sentir que no sabemos conversar. Podemos tener amigos y sentir que ya no tenemos con quién hablar lo que realmente nos está pasando. Podemos tener una familia y sentir que nadie conoce lo que realmente está haciendo hoy o quién sos hoy. Y esto pasa mucho, Marce, cuando transformaste, diría, casi las dos primeras desconexiones. Así que no sé, eh, se siente también profundo y creo que es un eslabón más que a veces hace que no podamos del todo seguir avanzando. Claro, y aquí hay algo que para mí es fundamental porque nosotros cambiamos y eso es inevitable, pero lo que fuimos hace años ya no somos hoy y, y ya vamos avanzando en la vida y vamos generando aprendizaje. Y muchas veces nuestros vínculos se siguen relacionando con nuestras versiones antiguas. Entonces, nosotros también seguimos ocupando roles antiguos. Y ahí es donde la invitación de esta tercera desconexión es a ver cuánto estamos conectados con quienes nos rodean, pero con nuestra versión eh, más conectada con nosotros mismos. Claro, porque si somos la hija que siempre resuelve, si somos la mamá que siempre sostiene, si somos la pareja que siempre cede, si somos el profesional que siempre lo da todo, si somos esa persona, como dijimos antes, que siempre escucha, si somos la persona y el fuerte que le mostramos ser a todos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos nosotros mismos y decidimos hacer un cambio, Marce? Llega un momento en que ese personaje pesa y ahí es donde se conectan estas tres desconexiones en el fondo, porque quizás sigue siendo esa persona que todos siempre vieron, que está en un rol, como dijimos en la primera desconexión, pero que ya no quiere seguir siéndolo de esa misma manera. Entonces, en la medida que tú vas cambiando lo que quieres ser, que es la primera desconexión, recuperando tu voz, inevitablemente la desconexión que hay con otros también va a cambiar. Claro. Y ahí es como tus vínculos actuales tienen espacio para las personas en las que te estás, para la persona, digamos, en la que te estás convirtiendo. ¿Tienen espacio? Wow. A veces el problema, ¿sabes qué? No es que no los amemos, o que es que ya no conectamos como antes, ya no nos relacionamos como antes, porque el problema es que no sabemos cómo relacionarnos con ellos desde quienes somos nosotros. Y a la inversa, creo que ellos conocen una versión nuestra que estamos cambiando y no, todavía no se están adaptando, no pueden ver la nueva. Uy, que te decía wow, porque realmente me resuena eso de que las distintas etapas de la vida, y ni siquiera etapas, sino que despertares de la vida, eh, seguimos acompañados de personas que a veces no comprenden lo que nos está pasando, y eso requiere una conversación, requiere poner límites,
requiere honestidad, tal vez, requiere aprender a pedir, aprender a decir que no y poder decir esto quiero, esto no quiero. Entonces, acá hay algo más fundamental y un eslabón más que sumaría el cambio, porque esos cambios importantes que hacemos en nuestra vida no, no, no son solamente una decisión individual, aunque sí parten de nosotros y por supuesto que la primer conexión es con uno mismo, porque cuando vos cambiás, también cambia la manera en que te empezás a relacionar con el otro. Y esto muchas veces nos va a generar incomodidad y a veces incluso miedo, porque cuando empezás a elegirte, eh, las personas no pueden entenderlo. Y además, ¿sabes qué te sumo, Marce? Durante mucho tiempo también acostumbramos al otro a una versión nuestra que ya no queremos más. Sí, y ahí está lo importante de que en la medida que vamos escuchando nuestra voz de quién queremos ser, no significa que, eh, no significa que dejemos de amar o de considerar a ciertas personas de nuestro círculo. Significa que ya no nos vamos a reunir tantas veces o que voy a tener nuevas amistades según mis nuevos intereses o que le voy a dedicar más tiempo a otras relaciones. Y eso es una forma de poner límites que no es dejar de querer, tampoco significa abandonar. A veces simplemente significa dejar de abandonarme a mí. Sí, totalmente. Em, entonces tenemos estas tres conexiones, Marce, ¿estás de acuerdo? Que son fundamentales, creo, que es la desconexión de nuestra historia, la desconexión de nuestra voz y la desconexión de nuestros vínculos y de la vida que estamos viviendo. Cada vez que surge en nosotros esta incomodidad que nace de un proceso cada vez que buscamos un cambio. Y si nos miramos con atención, hay algo que las une, como decíamos delante. Primero, dejamos de mirar de dónde venimos, dejamos de escucharnos y finalmente empezamos a vivir desconectados de la vida y de las relaciones que construimos. Y muchas veces recién nos damos cuenta cuando aparece una crisis. Esto de crisis es crecer, bueno, nace de Claro, ahí, porque las crisis pueden ser una separación, un cambio laboral, que nuestros hijos crezcan y no dependan más de nosotros. No, no hace falta que sea algo muy trágico, ¿no? Digo, es parte de la vida, cambios. como también puede ser una enfermedad, una etapa, esto como dijiste vos, en qué edad estoy, entonces miro y dónde me encuentro parada hoy, qué es todo lo que hice en mi vida, o simplemente, Marce, y creo que es la que a mí más me conmueve, eh, un día te miras al espejo y pensás, ¿cómo llegué hasta acá? Sí, yo lo he escuchado muchas veces, Celeste, y me lo he preguntado yo también en alguna parte de mi historia, y lo he escuchado. eh, y como dices tú, y lo hemos estado diciendo en varios capítulos, una crisis no es el final de algo, ni tampoco tenemos que llegar a una crisis. Nosotras queremos acompañar a todos a que escuchen las señales, nos empecemos a mirar, porque no es un momento final,
es una invitación que nos está haciendo la vida sutilmente, es una invitación a volver a esa esencia, a esa persona auténtica, suelta, creativa que podemos ser. Sí. Y justamente eh, por eso quisimos y queremos eh, hicimos esta conversación, perdón, y próximamente queremos invitarlos a la masterclass que vamos a hacer el jueves 20 de agosto, 20 horas argentinas, 19 horas de Chile, porque no queremos hablarte de cómo cambiar tu vida, como si fuera simplemente una decisión. Eh, es algo más profundo. Em, Cambiar tu vida no es salir corriendo y buscar algo nuevo. Creemos eh, que parte de volver a mirarte y de algo un poco más profundo. La invitación que queremos hacer es volver a ti, a tu historia, a tu voz, a tus vínculos, a esos vínculos verdaderos que quieres desarrollar y que te pueden acompañar por muchos años. Aquello que quizás estuvo allí todo el tiempo, como te decía, a tu parte creativa, a tu parte más auténtica, que la estás dejando de lado. Mm. Y por eso esta clase, esta masterclass, se llama Raíces y Alas, porque va desde quién sos y hasta dónde querés ir. Porque creemos que para avanzar, vuelvo a repetir, tenés que darte cuenta de quién sos y no lo podés negar, sino todo el contrario. Creemos que necesitas conocer esas raíces desde lo más profundo para poder elegir tus alas. Los invitamos mucho porque hemos preparado con Celeste tanto las metodologías que ella usa como las que yo uso para volver a conversar sobre algo que para nosotros es fundamental. Es como volver a nosotros mismos, pero sin romper con todo, sin cambiar afuera. Cómo reconocer que ya no puedes sostener que quien está siendo hoy, tal vez, o cómo recuperar tu claridad, o cómo volver a elegirte como primera prioridad, por ejemplo. Sabemos que la vida a veces nos colma de cosas, pero en el fondo, cómo saber que es posible volver a conectarse con esa persona quien eres y desconectarse de quienes también generan estos vínculos para una vida que has ido construyendo ahora y para la que estás por construir. Totalmente de acuerdo, Marce, y para darle el cierre, digamos, final a esto es masterclass jueves 8 de, perdón, jueves 20 de agosto, 20 horas argentinas, 19 horas de Chile, donde vas a ver tus raíces para comprender quién eres y qué historia te está habitando. Tu claridad para poder reconocer qué te está pidiendo cambiar y empezar a elegirte desde vos, como dice Marcela, y tu conexión para integrar quién estás siendo hoy junto con tus vínculos y con la vida que querés construir. Sí, porque antes de cambiar tu vida, perdón, nosotras queremos invitarte a volver a ti. Gracias por acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. También de corazón les queremos pedir que si les gustó esta charla, nos pongan el like o nos dejen un comentario y que se suscriban al canal, que para nosotros es de mucha ayuda. Gracias No de olviden conectarse este jueves, Raíces y Alas. Nos vemos pronto.